Feliz sábado nuevamente, hermanos. Dios los bendiga a todos. Tenemos frío, estamos tristes. ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos a comenzar en esta mañana con el repaso de la escuela sabática, que es la lección número 2. Yo quiero empezar, hermanos, con una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué nos pareció la lección esta semana? ¿Qué tal nos pareció? ¿Interesante o no interesante? Interesante, hermanos. Y miren, no sé si hay alguien aquí o alguien que tal vez nos esté viendo y que diga, pues a mí no me pareció interesante porque esas historias yo ya me las sé. Yo ya las había visto en el pasado, ¿verdad? Ya las hemos estudiado algunas veces. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque, como hemos dicho en ocasiones pasadas, no estamos estudiando las historias. ¿Me estoy dando a entender? No estamos estudiando las historias, no estamos viendo las historias, no estamos recordando las historias. Se están tocando esas historias para enseñar algo más, algo diferente. Si tú y yo en esta semana, hermanos, solamente vimos historias, solamente recordamos esas historias, déjenme decirles que no nos sirvió de mucho estudiar la escuela sabática, porque vuelvo a repetir, como dice nuestro hermano, no era el propósito ver las historias. Fíjense que a veces como seres humanos cometemos ese error. Abrimos tal vez la lección de escuela sabática, lo de Abraham, lo de Isaac, lo de Juan, sí, sé más o menos de qué va a hablar, ¿me doy a entender? Y cuando venimos y tenemos el verdadero repaso, pues entonces a veces por eso no entendemos o nos llevamos una sorpresa, porque decimos, pues ¿de qué está hablando? ¿Verdad? No es porque aquel esté hablando de cosas raras, sino porque tal vez no entendimos el propósito real de la escuela sabática. ¿Me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo? Obviamente, se van a tener que tocar algunas historias, a resaltar, ¿verdad? Algunos aspectos de la historia para poder comprender el mensaje que la escuela sabática nos quiso dar en esta semana. Dicho esto, hermanos, bueno, vamos a pedirle a nuestro Dios para que sea Él el que nos dirija en esta mañana. Vamos a inclinar el rostro. Señor, en esta hora te damos las gracias porque en tu misericordia y en tu amor, en tu paciencia, en tu gracia, nos das permiso, Señor, de estar aquí en tu casa de oración, con nuestros labios inmundos, invocar tu nombre, Señor, y nos permite, Señor, tener el repaso de escuela sabática. Te pedimos que suplas todas nuestras deficiencias, Señor, todos nuestros errores, y que solamente hables tú, Señor, a través de tu palabra, y nos hagas entender el mensaje que tienes para nosotros, para cada uno de nosotros en esta mañana. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos han de ver por las redes, Señor, y que tu mensaje pueda llegar hasta ellos también. Dirígenos con tu Santo Espíritu a todos, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo juntamente con el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Bien, hermanos, el título de la lección de esta mañana es el Génesis como fundamento, ¿verdad? El Génesis como fundamento. La lección en general se llama alusiones, imágenes y símbolos, ¿verdad? Y casi cuando escuchamos hablar de imágenes, de alusiones, de símbolos, o en pocas palabras, de profecía, se nos viene a la mente ¿qué? Apocalipsis, ¿sí o no? Se nos viene a la mente Daniel, se nos viene a la mente Isaías, tal vez, Ezequiel, ¿verdad? Que contiene grandes profecías. Pero pocas veces se nos viene a la mente ¿qué libro? Génesis, porque decimos, pues es que Génesis ahí está facilito, ¿verdad? Hay personas que incluso hasta dicen, Apocalipsis da miedo. No, Génesis no, Génesis ahí está más tranquilo, ¿verdad? Pero en esta semana, hermanos, aprendimos que el Génesis está como fundamento ¿de qué? De las profecías, ¿verdad? De las profecías. Hay algunos, dice la parte del sábado, hermanos, creo que es válido recalcar esto. Hay algunos que
En la parte del sábado dice que hay algunas personas, hay algunos grupos cristianos que dicen, oh, el Antiguo Testamento pues ya no tiene validez. Oh, el Antiguo Testamento solamente era para los judíos. Ahora nosotros, como vivimos en el tiempo del fin, ahora como nosotros somos del nuevo pacto, pues solamente tomamos la mitad de la Biblia, ¿verdad? Hacia adelante, el Evangelio, los Evangelios, en adelante, porque eso es lo que nos incumbe a nosotros ahora, ¿verdad? ¿Sí saben que existen grupos así, personas así? El problema de estas personas es de que no toman en cuenta los fundamentos de estas profecías. Y entonces cuando ellos se encuentran con una profecía en el Nuevo Testamento, entonces hay malas interpretaciones. No hay comprensión por la simple y sencilla razón de que no están tomando en cuenta el fundamento, los fundamentos. ¿Sí? ¿Quién podía imaginar que el libro del Génesis está lleno de profecías? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿O cómo que el libro del Génesis está lleno de profecías? ¿Quién pudiera pensar esto? ¿Quién pudiera creer esto, verdad? Vuelvo a repetir. Tal vez en nuestra concepción tenemos al libro del Génesis como un libro lleno de historias, ¿verdad? Como, ¿de qué habla el Génesis? Oh, pues su nombre lo dice, ¿verdad? El principio, la creación, hay los animalitos, historias, ¿verdad? Muy bonitas que incluso le enseñan a los niños. Pero que dentro de todo esto están encerradas profecías bíblicas. Profecías que se iban a cumplir en poco tiempo, pero profecías que se iban a cumplir incluso miles de años después, en el futuro. Así que por eso es que yo preguntaba, ¿cómo nos pareció la lección de esta semana? Miren, casi dice ahí la parte del sábado, casi todos los conceptos clave mencionados en el Apocalipsis, fíjense, aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. ¿Cómo ven? Y más adelante vamos a ver un ejemplo, pero voy a decir uno ahorita para que podamos entender. Algunos conceptos que aparecen en el Apocalipsis o muchos conceptos que aparecen en el Apocalipsis, ¿en dónde más aparecen? En el Génesis. Y un ejemplo es, en Apocalipsis aparece una serpiente. ¿Sí o no? ¿Y en Génesis? Vean, hermanos, ¿cuánta distancia habrá, hermanos, en cuanto a tiempo? ¿Cuánta distancia habrá en cuanto a tiempo de la serpiente del Génesis hasta la serpiente del Apocalipsis? ¿Cuánta distancia habrá en cuanto al tiempo? Miles de años. Pero Dios en su sabiduría, miles de años antes de que se cumpliera el Apocalipsis, miles de años antes ya Dios estaba mostrando a la serpiente, porque desde aquel tiempo estaba dando un mensaje que se iba a ocupar ¿cuándo? Miles de años después. ¿Me doy a entender? Y con esto que estoy diciendo, estamos pasando a la parte del domingo que se llama el principio de la primera mención. ¿Quién había escuchado esto? ¿Quién había escuchado esto sinceramente? Yo también no. Les voy a decir una cosa. Hay veces que sabemos las cosas, incluso hasta las hemos practicado o sabido, no con este nombre. ¿Me doy a entender? Ahora aquí le pusieron un nombre. Dices, el principio de la primera mención. Tal vez tú no lo conocías así, pero sin querer, sin saber, tú ya lo estabas utilizando. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Y el autor de aquí, de la parte del domingo, pues dice que también se conoce como la ley de la primera mención, ¿verdad? Antes de pasar a lo que sigue, hermanos,
pues yo no quiero estar hablando aquí nada más, ¿verdad? Como perico. Yo quiero que ustedes también participen. ¿Alguien quiere decir algo respecto a esto hasta este momento? ¿O quiere explicarnos qué es el principio de la primera mención? A ver, de a uno por uno. ¿Quiere comentar algo interesante que vio por ahí en la semana? ¿O quiere explicarnos qué es el principio de la primera mención? ¿Sí? Así le pusieron los estudiosos de la Biblia, ¿verdad? El principio de la primera mención. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es? Si tú te quedaste con una historia, hermanos, pues no avanzamos mucho, ¿verdad? Pero ¿qué es el principio de la primera mención? ¿O cuál es la ley de la primera mención? Aunque dice el autor, ¿verdad? En lo que ustedes piensan, nos recuerdan un poquito, dice el autor que no es muy bueno, no es muy correcto llamarle ley de la primera mención, porque en sí no es una ley al 100%, hay sus excepciones, ¿verdad? Por eso mejor es tomarlo como un principio de la primera mención. ¿Qué es esto? Hermano Marco. Sí, hermano, es que pudimos ver ahí en la lección, es la primera vez que se hace la mención de cierta palabra que a su vez se empieza a desarrollar a través de toda la escritura, llegando a la culminación en el Apocalipsis. Para entender esa palabra a lo largo de la Biblia tenemos que regresar al principio, que en este caso es en el Génesis, donde se hace esta primera mención, valga la redundancia. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más? Pedro. Mira, es una herramienta que nos permite conocer cuál es el significado de las profecías. Ay, perdón. Sí se escucha. Bueno. Es una herramienta que nos permite saber cuál es el significado de las profecías. No olvidemos que el propósito de la lección es cómo estudiar la profecía bíblica. Por eso este es un instrumento que nos ayuda para poder entender la profecía bíblica. Ok, gracias, ¿verdad? Estamos estudiando cómo entender, no estamos estudiando las profecías bíblicas. Estamos estudiando qué herramientas, qué materiales, cómo podemos hacer para entender aquellas profecías, ¿verdad? Y pone, creo que muy acertadamente el autor en la parte del domingo, cuando tú vas a tomar un curso, ¿han escuchado ustedes cuando tú vas a entrar a la secundaria, decíamos, a la preparatoria, a la universidad? Yo no sé nada de esto, ¿verdad? Pero los que fueron, tomaban un curso, ¿verdad? Antes de entrar, tomaban un curso de preparación. Y en ese curso de preparación, el maestro o el que impartía este curso daba un tema general de todo lo que iban a ver en el transcurso del semestre. Un decir, ¿verdad? ¿Cómo hacía este maestro para abarcar todo lo que iban a ver en el semestre en un curso de 8 días? Alguien pudiera decir, pues imposible. Hay una forma de hacerlo. No mostrando las clases que se iban a ver en el semestre, sino mostrando los principios, mostrando algo general de lo que ibas a ver en el semestre, con lo que ese maestro te iba a presentar en esos 8 días de cursos, te iba a presentar las herramientas para que tú entendieras todo lo que te iban a enseñar en el semestre que iba a venir. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Igual Dios, hermanos, y en su sabiduría, en su amor, nos presenta en el libro del Génesis los principios, las bases de todo lo que iba a venir en la historia del gran conflicto cósmico. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Hermanos, esto es algo grande, esto es algo bonito. Es algo interesante que personalmente si yo hubiera querido descubrirlo, y yo creo que la persona que, lo voy a decir así, que descubrió esto, los estudiosos, pues no les descubrieron porque fueron muy inteligentes, porque son muy sabios, sino que en la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios les dio esa sabiduría. Dios ya lo había hecho así, y ahora iluminó a los hombres para que pudieran entender el plan de Dios, para que pudiéramos entender cómo entender las profecías. Marco. Y de hecho había un ejemplo muy bueno ahí en la escuela Sabática Live,
los que la pudimos ver, y hablaba del fundamento de una casa, cómo Dios nos daba el primer ladrillo o la primera piedra para fundamentarla y de ahí pues empezar a construir, que en este caso pues son esto que estamos hablando. Ok, los fundamentos, ¿verdad? Los fundamentos. Debemos de saber también, hermanos, una de las cosas que nos asegura que estas cosas son así es que tenemos a un Dios verdadero, un Dios que no cambia, ¿sí? Si tuviéramos un Dios, discúlpenme el ejemplo, que cambiara de opinión, pues no sabríamos discernir, porque pudiéramos pensar, bueno, ¿y todavía hacer esto así? ¿Y todavía Dios pensará así? ¿Será que todavía Dios quiera esto? Y entonces no sabríamos cómo actuar, estaríamos pisando en un camino inseguro. Pero la Biblia nos asegura en los textos que aparecen ahí que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos. Que lo mismo que pensaba Dios hace 1000 años, es lo mismo que Dios piensa hoy. Y eso nos da la seguridad de que los fundamentos, de que los principios van a seguir ¿qué? Siendo los mismos. No tenemos por qué cambiar las formas. No tenemos por qué empezar a decir, bueno, y si a lo mejor ahora hacemos estos cambios. No. Porque Dios no cambia ni Él, ni cambia los métodos que siempre ha utilizado para comprender la profecía bíblica. Nuestra hermana por allá quería comentar. Muy interesante aquí en la lección. Dice en la parte del domingo, dice, el patrón que parece emerger del estudio general de la Biblia, de las profecías bíblicas, de la profecía bíblica, es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico que es ampliado numerosas veces a lo largo de los años o incluso de los siglos. Así es. Y eso tiene que ver con la verdad que es Dios, ¿verdad? Dios muestra un camino, Dios muestra un patrón, Dios muestra y dice, esto es así, y ahora sobre eso que Él señala que es así, sobre ese mismo camino se va a ir yendo. ¿Me voy a entender? Esa es la seguridad que tenemos, hermanos, que Dios no cambia las cosas. Dios no dice, oh, pues mira, yo dije hace 2000 años que esto era así. Ya no, de aquí para adelante ahora va a ser así. Estaríamos confundidos, ¿verdad? No sabríamos dónde pisar correctamente. Pero vuelvo a repetir, Dios es verdadero, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sin en cambio, en vez de que Dios, valga la redundancia, cambie, ahora nos muestra la base, nos muestra el fundamento y sobre esa misma línea sigue. No solamente recordando lo que nos enseñó al principio, sino que a medida que nosotros seguimos esa línea, vamos descubriendo o se va descubriendo más luz referente a lo que Dios nos enseñó al principio. Por ejemplo, Dios le enseñó muchas cosas a Abraham, a Moisés, a los profetas de antaño, pero ¿les fue descubierto todo? Claro que no. Solamente descubrieron la luz que les servía a ellos para aquel tiempo. Pero esos acontecimientos que les pasaron a ellos iban a arrojar más luz para los que alcanzaran aquellos tiempos que venían. ¿Me doy a entender? Esto está ligado con Romanos 15, versículo 4, si no me equivoco. Las cosas que se escribieron, ¿verdad? Ahí entra esto, hermanos. Para nuestra enseñanza se escribieron, ¿verdad? Y lo entendemos siempre cuando escuchamos estos versículos, lo entendemos de una manera pues superficial. Oh, sí, pues yo puedo aprender de David. Oh, sí, yo puedo aprender lo que le pasó para que no me pase a mí. Eso aprende de una manera superficial. Pero ya cuando profundizamos un poco, vamos a ver que esas historias, que lo que le pasó en este caso a Abraham, vamos a ir entrando, no simplemente yo puedo aprender, oh, pues yo debo de ser fiel como Abraham. Oh, no, sí, yo también debo entregarlo todo a Dios, ¿verdad? Son lecciones. Pero ¿qué más arroja esa historia? ¿Qué profecía, mejor dicho, hay encerrada en esa historia que se iba a cumplir muchos cientos o miles de años después y que incluso tienen que ver con qué? Conmigo, contigo, con nuestra salvación? Y vamos a entrar a esto para que podamos entender. Bueno, antes de entrar
ahí la parte del lunes, ¿verdad? Nos dice, nos apela a que es necesario que nosotros comprendamos el amor de Dios. ¿Sí lo leyeron esto? Y de hecho la lección pasada, todo el trimestre estuvimos hablando sobre el amor de Dios. La parte del lunes resalta que gracias al pecado, hermanos, nuestra concepción del amor se distorsionó, ¿verdad? El amor del que habla Dios y el amor del que habla el ser humano, el que dice tener el ser humano, es totalmente diferente. Lo que destaca el autor, por lo menos, es una diferencia. El amor que tiene el ser humano gracias al pecado es un amor egoísta, ¿verdad? Yo estoy bien, que mi familia esté bien, todo para sí. Y el amor de Dios es ¿qué? Al revés, para los demás. En pocas palabras, el amor del hombre es un amor egoísta, es un amor que yo tengo que estar bien, todo para mí, todo para acá, ¿verdad? Pero el amor de Dios no. El amor de Dios no es un amor egoísta. El amor de Dios es un amor que en vez de quedarse todo, lo da todo, entrega todo, ¿verdad? Eso es lo que resalta la parte del lunes. Y entonces ahora sí nos manda a leer, o nos mandó a leer, Génesis capítulo 22 del 1 al 13. ¿Lo leyeron? ¿Qué historia encontramos ahí? ¿Qué historia encontramos ahí? Ay, miren, haríamos mal en empezar a contar la historia, ¿sí o no? Porque se nos va el tiempo, hermanos. No quiero pensar, no vi ningún repaso esta semana, ¿verdad? Pero no quiero pensar que vaya a haber repasos que, van a leer la historia de Abraham y miren qué fe tuvo Abraham y se van a ir hebreos allá para... ¿Me doy a entender? Hermanos, no estamos estudiando eso, solamente aparece la historia de Abraham para hacernos entender una verdad muy interesante, muy importante. Pedro, ¿quieres decir algo? Nuestro hermano Pedro, ahí viene el micrófono. Génesis 22 del 1 al 13 nos habla de la historia de Abraham e Isaac. Creo que estamos todos conscientes de eso. Pero Génesis 22 del 1 al 13 también nos habla de una profecía. Así es. Y ya dijiste, haríamos mal con quedarnos en la historia. La idea es analizar esa profecía. Me impresiona a mí, como tal vez a ustedes, la sabiduría de Dios. El método que Dios nos enseña para que podamos aprender las profecías o cómo entender las profecías no es un método que dio Dios, es un método que Él ya lo sabe. ¿Sí? ¿Cómo nos pone ese método de una manera tan sencilla que nosotros podamos entenderlo? Me impresiona de veras, como la sabiduría tan grande de Dios, lo grande que es Dios, para que nos ponga esos métodos a nuestro nivel y que con la ayuda de Él poder entenderlos. Porque de nada serviría que Dios nos pusiera ese método si finalmente no tendríamos nosotros la capacidad. Pero ¿cómo hace Dios esas cosas? Y en la semana, me concentré un poquito en el método, pero de una manera especial me concentré en Dios. ¿Cómo es posible? ¡Qué grande es Dios! Para que nos ayude de esa manera. Y la respuesta es, es el amor de Dios el que hace esas cosas. El amor tan grande por ti y por mí. Entregó todo. Fíjense, tomando en cuenta el comentario de nuestro hermano Pedro, Dios hace todo. Porque Dios idea el método. Pero Dios te da la sabiduría para que puedas entender ese método. ¿Qué hiciste tú? ¿Sabían ustedes? Desde la semana pasada quería comentarles esto, que la palabra de Dios, cuando digo yo la palabra de Dios, me estoy refiriendo a la Biblia o al don profético. Esto ya lo hemos explicado muchas veces y hemos dado la razón. Dice la palabra de Dios que Dios tuvo que rebajar su lenguaje de Él. La Biblia, hermanos, se tuvo que rebajar su lenguaje, su manera de explicar, de decir, de expresar.
Tuvo que Dios que bajar el lenguaje, el nivel, para que el ser humano pudiera entenderlo. Si no, no lo hubiéramos entendido. ¿Han leído esto? Entonces esto tiene que ver con lo que dice nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Qué grande es Dios. Hermanos, ya alguien más hizo esta comparación, pero viene a mi mente. La historia del gran conflicto cósmico es como una cadena. Desde allá hasta la cadena al principio, y cada eslabón es una parte de la historia. Pero también cada eslabón cumple ciertas cosas que te señalan otro eslabón que está allá casi al final. ¿Me doy a entender? Miren, la historia de Abraham, ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Ustedes saben la historia. Y entonces en esta historia podemos aplicar el principio de la primera aparición. Ahí es la primera vez que se aplica el principio de la primera aparición en nuestro estudio. Decíamos con Marion. Imagínate, Marion, si aplicáramos este principio de primera aparición con cada palabra, ¿cuándo terminaríamos de estudiar? Le decía yo, por eso la Biblia es inagotable. Por eso la Biblia la puedes leer 1000 veces, por decir un número, y nunca vas a terminar de aprender cosas nuevas. Imagínate el principio de primera aparición. Aquí están utilizando la palabra amor, ¿verdad? ¿Y qué si utilizaras el principio de primera aparición con la palabra miedo? Con la palabra de primera mención, la palabra rescate, la palabra felicidad. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Y no solamente vas a aplicar en dónde aparece primero. Ahora tienes que ir a los demás libros de la Biblia, principalmente al Nuevo Testamento. A ver, en el Antiguo Testamento apareció aquí. En el Nuevo Testamento, ¿dónde es donde primera vez aparece? Y en el ejemplo que pone aquí la escuela sabática, hermanos, realmente esto, disculpen la expresión, nos vuela la cabeza. Porque cuando tú vas, por ejemplo, en este ejemplo que pone aquí la lección, en Génesis capítulo 22, aparece la primera vez la palabra amor. Y es cuando Dios le dice a Abraham, mira, no le hagas daño al muchacho. Porque ahora sé que ¿qué? Que temes a Jehová. Mira, ya vi que estabas dispuesto a matar ¿a quién? A tu único hijo. ¿A quien qué? A quien amas. Esa es la primera vez. Ahí está el principio de la primera mención, que se menciona la palabra amor. Y entonces a alguien, no dudo que haya sido dirigido por el Espíritu de Dios, le puso en su cabeza, oye, ¿ya te preguntaste en el Nuevo Testamento dónde es donde aparece la primera vez la palabra amor? Hermanos, ¿me están siguiendo o no me están siguiendo? Y entonces esta persona dijo, ¿dónde será? Ya vi que en el Antiguo Testamento la primera vez que aparece la palabra amor es donde Dios lo menciona. Ya vi que no tienes miedo de sacrificarme a tu único hijo a quien amas. Bueno, y en el Nuevo Testamento, ¿dónde será la primera vez que se habla de la palabra amor? Bueno, Mateo 3:17. En los 4 evangelios, pero hay una cita donde para mí fue lo más clarito. Si tú vas en el Antiguo Testamento, la palabra amor, la primera vez que aparece en Génesis capítulo 22. Cuando vas a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú buscas la palabra amor y vas a encontrar la primera vez que aparece ahí. Pero vamos directamente al libro de Juan. Cuando tú vas al libro de Juan, la primera vez que tú vas a encontrar la palabra amor no va a ser en el capítulo 1. No es en el capítulo 2. Es en el capítulo 3. Y no es en el versículo 1, ni en el 2,
ni en el 3, ni en el 4, ni en el 10, ni en el 12. ¿En cuál es? En el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Dios en su sabiduría, en su poder, desde Génesis 22, estaba diciendo en pocas palabras esto. Mira, Abraham, tú tienes un hijo a quien tú amas. Yo también tengo un hijo a quien yo amo. Tú lo ibas a entregar como ofrenda. Esa profecía, y en esa historia de Abraham capítulo 22 estaba la profecía de que así como Abraham tenía que entregar a su hijo Isaac en sacrificio, a su único hijo, a su amado, estaba encerrada la profecía de que cientos de años después el Padre Eterno iba a entregar a su hijo único, a su amado, por la humanidad. ¿Cómo ven? Una profecía encerrada en esa historia. Y hay más. En la parte del martes, en esta misma historia, ustedes saben que Dios le dice a Abraham, mira, toma a tu hijo y ve y ofrécemelo y todo, y ya va Abraham, todavía creo que le carga al muchacho de leña, ¿verdad que sí? Fíjense, hermanos, estos, decía nuestra hermana Patti, estos pequeños detalles también señalaban una profecía. Miren, ¿quieren que les sea sincero? Esto lo acabo de comprender ahorita. Dios, el Espíritu Santo, nos los quiere hacer comprender, nos lo está haciendo comprender. Así como Abraham cargó de leña al muchacho. No, más allá. Cristo cargó Dios su Padre le cargó los pecados a su Hijo. Y allí va el pobre muchacho. ¿Cuántos años tendría Isaac? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cuántos tenía? Era un muchacho, ¿verdad? Era un joven. Para no meternos en problemas, pues no pasaba de los 18 años, ¿verdad? Un jovencito, ¿verdad? Le carga la leña, le dice, mira, vamos a ir allá al monte, allá, vamos a ir a hacer sacrificio a Jehová. Y entonces, cuando llegan al lugar preparado, surge, lo voy a decir así, para que me entiendan, surge una profecía de los labios de Isaac. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, hermanos, que yo nunca lo había visto así, hermanos? Sí habíamos utilizado el paralelo, sí, habíamos utilizado muchas cosas, pero cuando lo entendemos ya así de una manera más profunda, wow, te abre los ojos y dices, ¿cómo no lo había visto? O lo había visto, pero lo había visto de una manera superficial. De los labios de Isaac sale una profecía. ¿Cuál es? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Esa voz de Isaac representa la voz del mundo, la voz de los pecadores, de un mundo perdido. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Ahí estaba señalando la profecía. Y después inmediatamente va a venir la respuesta. Pedro, Marco, por favor, ahí. Aunque como yo estoy aquí cerquita, tal vez se escuche, ¿verdad? Tal vez lo vayas a mencionar ahorita, pero lo voy a mencionar porque a veces la idea se me va. Sí. Es tan completa esta profecía, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, la respuesta que da el papá del muchacho no es una respuesta donde se presenta el cordero. No se presenta el cordero. La respuesta de Abraham es Dios proveerá. Dios proveerá. No se presenta ahí no se presenta el cordero. Pero en el libro de Juan, capítulo 1, 29, ahora ya se presenta al cordero. Así es. Juan lo presenta.
Sí. La pregunta del mundo, la pregunta de los ángeles, la pregunta de todos, con excepción de Dios. ¿Dónde está el Cordero? Y la respuesta la da Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Muchos años después, esta profecía tiene que ver con un pueblo llamado Adventista del Séptimo Día, que presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando todas las demás iglesias ya habían olvidado ciertas cosas relacionadas con la segunda venida y con ese Cordero tan esperado. Una pregunta que no fue contestada al momento, pero era una profecía. ¿Dónde está el Cordero? ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá limpiarnos del pecado? Abraham, lleno de fe, no supo dónde estaba el Cordero, por así decirlo, ¿verdad? Simplemente dijo, pues yo tengo fe en que Dios va a proveer, y proveyó. Porque cuando sucede que Abraham está para sacrificar a su hijo, entonces habla la voz de Dios, mira, no lo sacrifiques, y dice, mira, allá está el Cordero. Y dice que estaba ahí un animalito, ¿verdad? Trabado de sus cuernitos, y entonces ahora en vez de que se fuera sacrificado el pecador, Isaac, ahora fue sacrificado aquel animalito que no tenía culpa. Y después de cientos de años, la respuesta a esa pregunta. Vamos a notar, hermanos, que hay preguntas que no tienen respuesta al momento, ¿verdad? No había llegado el momento. ¿Qué hubiera pasado si Isaac o Abraham o quien sea se hubiera desesperado? Pero ¿dónde está? ¿Y dónde está? Y Señor, ¿y por qué no me escuchas? No. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros así somos? Tú puedes tener una pregunta para Dios. Tú puedes decir, como Job, ¿hasta cuándo, oh Señor? Pero hay respuestas que van a tener que pasar cientos. No digo miles, porque Cristo viene pronto. Pero en aquel tiempo, cientos de años y miles de años para que tuvieran respuesta. En este ejemplo, también se toma el principio de la primera aparición. Si ustedes se dieron cuenta, es el mismo proceso. ¿Dónde es donde aparece la pregunta ¿dónde está el Cordero? En Génesis. Es la primera vez que aparece la palabra Cordero en el Génesis. Exacto. Pero cuando tú vas ahora, ese mismo personaje se preguntó, bueno, ¿y en el Nuevo Testamento dónde es donde aparece la primera vez la palabra Cordero? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tomando este principio, esta herramienta, se pudo descubrir esto. En el Génesis se hizo una pregunta, ¿dónde está el Cordero? Y entonces con el principio de la primera aparición, ahora tú vas al Nuevo Testamento y allá te responde aquella pregunta. Ahí está el Cordero Jesucristo. ¿Cómo ven, hermanos? Algo increíble. Ahora, ¿crees que tú y yo en nuestro estudio diario, con oración, podamos usar este principio voy a utilizar esta palabra, no me lo tomen mal, para descubrir más cosas? Para descubrir respuestas a algunas preguntas que todavía no han sido contestadas o no han sido descubiertas. Claro que sí, ¿verdad? Obviamente teniendo cuidado de no tratar de buscar lo que no está revelado o inventar, ¿verdad? Porque también nos advierte que no debemos de andar buscando cosas nuevas ni originales para sorprender, no, porque ya está el camino trazado. No debemos salirnos de ahí, pero sin salirnos de ahí y con la ayuda de Dios se pueden hacer estas cosas. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿dónde está el Cordero? Se contestó cientos y miles de años después. Aquí está el Cordero, Jesucristo que quita el pecado del mundo. En vez de que muriera Isaac como pecador, murió aquel corderito sin pecado. En vez de que muriera la humanidad, tú y yo, por el pecado, Jesucristo, que es como Cordero, tuvo que morir por cada uno de nosotros. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, también se menciona. Vean cómo desde Génesis nos fuimos hasta ¿dónde?
hasta el Apocalipsis. Esto es por falta de tiempo, hermanos, pero yo se los aseguro que en cada libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, hasta el Apocalipsis, hay una referencia al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5 dice que Juan estaba llorando, ¿sí o no? Ay, porque no había nadie que pudiera, ¿qué? Abrir el libro, pero una voz, bueno, la misma, en ese lloro de Juan, lo que Juan estaba diciendo, ¿quién lo va a poder abrir? Pudiéramos decir, ¿y dónde está el Cordero? Y la respuesta de aquel ser celestial dice, mira Juan, no llores. ¿Pero dónde está? ¿Y cuál es la respuesta? Mira, aquí está el león de la tribu. Ya no aparece como cordero. Ahora aparece como ¿qué? Como un león en señal de victoria, en señal de que venció, en señal de poder, ¿verdad? Entonces fíjense, hermanos, cómo la profecía bíblica, lo que decíamos al principio, cómo el Génesis, ¿verdad? Es el fundamento. La pregunta, pudiéramos decirlo así para entender. Yo sé que ya lo entendimos, ¿verdad? Pero para entenderlo mucho, mucho mejor. La pregunta de Isaac es el fundamento de la profecía. Para que cuando llegara el cumplimiento de esa profecía, pudiéramos nosotros ver el fundamento y entendiéramos lo que se estaba tratando ahí. ¿Sí lo habíamos entendido de esta manera, hermanos? Marco. Un poquito más complementar acerca del tema de Abraham, que es muy, muy bonito aprender, que Dios nos enseñe. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, que Dios evangelizó a Abraham. Pero ¿cómo puede ser esto? Pablo dice que Dios evangelizó a Abraham. Y bueno, ¿y en qué parte aparece ahí? Y dice el espíritu de profecía en la página 150, en un solo renglón, mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó a Abraham. ¿Cuál es el símbolo? Pues lo que acabamos de ver acerca de esta historia, ¿verdad? De Abraham, Isaac, el cordero y la leña. De hecho, como el fundamento y el proceso siempre es el mismo, Dios no cambia. Aparte de Abraham, hay otro personaje llamado Moisés. ¿Sí? Hay otros personajes. ¿Se acuerdan ustedes de qué personaje está hablando Jesús cuando dice Jesús estas palabras? Y vio mi día y se gozó. ¿Cómo que vio su día? A través de aquellas profecías, ¿verdad? Que señalaban al final del tiempo cuando tendrían su cumplimiento, ¿verdad? Vio mi día y se gozó, dice. Mira, ojalá podamos haber entendido el principio de la primera mención, porque este principio, como ya bien dijiste, podemos aplicarlo a otras profecías que también son muy importantes. Tal vez esta profecía de Génesis 22 pues sea la más importante. Pero hay otras profecías que también son muy importantes. Y me refiero a Génesis 3, versículo 15, que esta profecía tiene que ver con el gran conflicto. Un gran conflicto que tuvo un principio y tendrá un fin. En ese gran conflicto estás tú y estoy yo. En ese gran conflicto estuvieron aquellas personas que hoy están descansando. Y en ese gran conflicto estarán aquellas personas que hoy están naciendo. Es un gran conflicto. Aquí en esta profecía, pues encontramos también los elementos. Encontramos una serpiente, por ejemplo. Sí. Esta serpiente la encontramos en Apocalipsis 12. Sí. Y entonces encontramos el conflicto entre la mujer, la iglesia. Encontramos el conflicto entre la serpiente y la descendencia de la mujer. Es un conflicto que no fue solamente en Génesis, sino ahí se mencionó, pero es un conflicto que está a lo largo de toda la historia de la humanidad. Afortunadamente hubo un principio, pero también tendrá
un fin. Ok, antes de pasar a esa parte que menciona nuestro hermano Pedro, hay otra parte anterior que creo que también es importante destacarlo. Ahorita vamos ahí, importante lo que dice nuestro hermano. La muerte. Se habla de la muerte. ¿Será que la muerte tenga que ver con las escenas finales solamente? Hermanos, desde un principio. Es más, déjenme decirles una cosa. Desde antes que se ocasionara la primera muerte de un ser humano, ya se hablaba de la muerte como profecía. ¿Sí entendimos o no entendimos esa parte? Antes, Daniel, ¿cómo es que antes que muriera el primer ser humano ya había muerte? Ya había muerte como profecía. No. Es más, antes de la muerte física de cualquier animalito y de cualquier ser humano, antes de que hubiera la primera muerte, ya la muerte existía a manera de profecía. ¿Se volvió loco Daniel? Aparte. Así es, ahí está la profecía. De todo árbol del huerto vas a poder comer, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque día que de él comieres, fíjense, y ahí nos metemos, si quisiéramos profundizar, nos metemos con disculpen la expresión, camisa de 11 varas, porque cómo es que Dios todo lo hizo perfecto, lo hizo bueno en gran manera, no existía la muerte, y ya Dios hablaba de muerte. Aunque Satanás, ¿verdad? Ya había pecado y se había revelado con todo esto, pero vamos a tomarlo así, vamos a dejarlo hasta ahí, a manera de profecía. A manera de profecía, incluso pudiéramos pensar aquí que también se tomó el principio de la primera mención. La primera vez que aparece la palabra muerte en la Biblia es allí. Pedro. Mira, hay una ley que siempre vamos a aprender más de lo que nos enseñan. Y esto tiene que ver con la mente tan poderosa que Dios puso. Nosotros, seres caídos, pero de una manera muy especial en Adán, en Eva. Y me llama la atención cómo es que cuando Dios le habla a Adán y a Eva de la muerte, ellos ya sabían qué era. Así es. Sí. Así es. ¿En qué momento Dios les explicó? No hay mención. Sí. Hay una ley que vamos a aprender más de lo que nos enseñan, gracias a la mente que puso Dios, gracias a la mente que Dios nos regala. Por eso es que cuando Dios le habla a Adán y Eva de la muerte, ellos no dicen, oye Señor, discúlpame, ¿y qué cosa es la muerte? No, ya lo sabían. Si ellos no lo hubieran sabido, si ellos no lo hubieran entendido, bueno, entonces no hubieran sido tan culpables de haber desobedecido a Dios. Ahora miren, no sucedió esto, Señor, ¿y qué es muerte? No sucedió porque lo comprendían, al menos si no lo comprendían en toda su totalidad, sabían el principio de qué se está hablando. ¿Quieren que profundicemos más? Vamos más atrás con Lucifer. Cuando Lucifer engaña a Adán y a Eva, Lucifer les dice así, no es cierto, no moriréis, sino sabe Dios que el día que de él comieres, sabrán del bien y el mal, y seréis como Dios. Pero voy más atrás todavía. Antes de que Dios creara el mundo y la tierra y todo lo hiciera bueno en gran manera, solamente existía el cielo, los ángeles de Dios y Lucifer y todo. ¿Era armonioso todo en el cielo? Sí. ¿Creen que Satanás, con el libre albedrío que recibió y todos los ángeles, alguna vez de parte de Dios hayan recibido alguna advertencia similar? Miren, cuídense de lo malo. Miren, aquí todo es armonioso, miren, yo creé todo, ustedes son mis criaturas, esto y esto, pero ¿había restricciones también? ¿No quebrantar la ley? ¿Ir por la ley como debía ir? ¿Cómo sabía Satanás? Cuando era Lucifer todavía, ¿cómo sabía Lucifer lo que era bueno? ¿Cómo sabía Lucifer cómo debía comportarse? ¿Qué es lo que debía hacer? ¿Qué es lo que no debía hacer? Cuando nace la maldad en el corazón de Lucifer y Jesucristo mismo va a hablar con él y le dice, mira Lucifer, quítate esos pensamientos que son malos. ¿Cómo sabía Lucifer si era malo o no era malo? ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo?
Tal vez tenga que ver con lo que Pedro está diciendo. No conocía la maldad tal cual al 100%, ni sabría lo que iba a venir, pero entendía que era maldad. Entendía que no debía de hacer ciertas cosas o que debía de conducirse por cierto camino para no cometer maldad. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Pero bueno, eso es algo ya que está, creo, fuera de nuestro entendimiento, ¿verdad? Regresando a esto, la primera vez, el principio de la primera aparición, la palabra muerte. El día que de él comieres, morirás. ¿Creen ustedes que eso estaba anunciando una profecía también? Claro que sí. Porque ahí en ese versículo solamente hace énfasis a una advertencia. Si comieres. Pero después de años, no sé cuánto tiempo, porque la Biblia no lo revela, llega a hacerse realidad esa profecía. ¿Dónde se hizo realidad? No. En Abel. En Abel. Notemos que allá es solo una advertencia. El principio de la primera aparición, la palabra muerte. Pero unos pocos años después, o muchos años después, ahora se cumple la profecía de aquella advertencia. Si comieres, la pregunta es, ¿comieron o no comieron? Claro que sí. Entonces ahora viene a cumplirse lo que Dios había advertido desde años atrás. En la muerte de Abel. En la muerte de Abel. Exacto. Cosas son profundas. Sí, mucho. Y creo que las preguntas también. Y hay una pregunta que hago, hermanos. ¿Quién murió primero? ¿Abel? ¿De veras? Bueno, como lo estamos viendo, sí. Ajá, sí. Como lo estamos viendo, sí. Ok. Sí. Seres humanos. Sí. Físicamente muere primero el cordero. Ujú. Bueno. Sí. Pero el asunto es, si analizamos lo que Dios le dice a Adán y a Eva, vamos a llegar a la conclusión de que quien murió primero De una manera figurada, fue Eva, ¿no? fue Eva, fue Adán. Ujú. Sí. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí. El día que tú desobedezcas, ciertamente morirás. Sí. Entonces, es verdad, la muerte llega a ser una profecía cuando tomamos la muerte en lo físico, pero cuando lo tomamos en lo espiritual, ¿sí? Desde el momento que Adán y Eva comen, ¿sí? Si vemos la palabra de Dios, de cómo Dios le da a Eva una advertencia, le da a Adán una advertencia. Pero si viéramos esto no tanto como una advertencia, sino como una profecía, es diferente decir, mira, si tú comes de esto, vas a morir. Es diferente a que Dios dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí no es una advertencia, sino es algo que se va a cumplir. Es la profecía en sí. El día que de él comieres, ciertamente morirás. De hecho, decíamos de una manera figurada murieron, ¿no? Pero hubo un rescate. Hubo un rescate de aquellos animalitos. De hecho, ahí podemos utilizar el principio de la primera aparición, ¿verdad? Porque ciertamente morirás. Entonces llega el diablo y dijo, oye, ya comieron del árbol, ¿por qué no murieron? A ver, no murieron. Porque yo tuve que sacrificar unos animalitos en lugar de ellos, ¿verdad? Igual que nosotros. La paga del pecado es muerte. ¿Tú ya pecaste? ¿Tú? Yo también. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué no estamos muertos? Porque hubo un sustituto, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de librarnos, o Él nos libra, ¿verdad? De aquella muerte. Es algo pues muy grande, ¿verdad? Y muy profundo. Pero de acuerdo a como dice la escuela sabática, pues es así, ¿verdad? La primera vez que aparece muerte es en el cielo, ciertamente moriréis. Y cuando se cumple aquella advertencia, pues es en Abel, ¿verdad? Como lo presenta el autor, ahora viene y entonces ahora sí muere primeramente Abel. Ahora podemos ver otra cosita ahí. ¿Quién era el bueno? Abel. ¿Y el malo?
Caín. ¿Quién vivió? ¿Quién murió? ¿Nos puede enseñar otra cosa también ahí? Nuestra hermana Patti y después nuestro hermano Pedro. No, y si le seguimos escarbando, vamos a Pues encontrar. sí, hay otra enseñanza, llevándola más allá al segundo, tercer nivel, la muerte espiritual. Eva a lo mejor murió, ¿verdad? Espiritualmente porque conoció lo malo también. Mateo 8:22 dice Cristo, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le llama así a los que están sin conocer a Cristo, ¿verdad? Muertos espiritualmente. Sí. Gracias, hermana. Nuestro hermano. Hermanos, antes de que comente nuestro hermano, ¿sí estamos entendiendo lo que estamos hablando? ¿O ya nos decimos cosas, ¿no? Gracias a Dios, qué bueno. Bien, hermanos, no se nos olvide el objetivo de Dios, si creemos del autor del folleto, es que aprendamos el método. Así es. No olvidemos el método. Nos estamos metiendo en este tema que es muy importante y muy profundo. Dice el apóstol Pablo que cuando la gente no conoce a Cristo, está muerto en delitos y pecados, lo que ya comentaba Patti, ¿no? Dice el Señor Jesús así, no temas a quien mata el cuerpo, ¿sí? Cuando Dios nos advierte de la muerte y dice, no quiero la muerte del impío, no está diciendo Dios que no quiere que la persona muera físicamente. Si nos está refiriendo de una manera espiritualmente, ¿no? Realmente la muerte física, que lamentablemente muchos le tenemos miedo, ¿sí? Y cuando pensamos en las profecías, pues a veces queremos proteger la vida física, pero Cristo dice, no temas a quien mate el cuerpo, o sea, eso no es problema, ese es un sueño. Más bien tienes que temer a la muerte eterna, bueno, a la muerte espiritual, ¿sí? Entonces, concluye mi comentario diciendo lo siguiente, ojalá en algún momento de nuestra vida también lleguemos a esa conclusión, no a tener miedo a la muerte física, sino más bien a la muerte espiritual. De hecho, Jesucristo, ¿verdad? En alguna ocasión cuando le informaron de algún muerto, desesperado, Señor, Señor. ¿Cómo reaccionó Jesús? Nuestro amigo no está muerto, sino que... Y así deberíamos de tomar, ¿verdad? La muerte. El apóstol Pablo dice, miren, no se desanimen como los demás, no se pongan tristes como los demás. Y da la razón, ¿verdad? Ustedes saben cuál es. Así que esto es respecto a esto. Y ahora sí pasamos a la última parte, hermanos, siguiendo sobre esa línea, sobre esa cadena de eslabones, el principio de la primera aparición. En Génesis aparece también en Génesis 3 una serpiente, ¿sí o no? Porque la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había creado, y ustedes saben la historia, engañó a Adán y Eva. Miren, como este es el último ejemplo, quiero que hagamos este ejercicio porque yo creo que nos va a ayudar todavía para entender mucho mejor, si es que ya lo entendí. Vamos a trasladarnos en el tiempo de Génesis 3, ¿sí me entienden cuando yo digo trasladarnos en el tiempo? Vamos a hacer de cuenta que ahí estamos. Es más, haz de cuenta que tú eres Eva. Y ahorita. Y entonces llega la serpiente y te dice, no es cierto, no moriréis. Y entonces me ves que yo tengo forma de serpiente. Y después Jesucristo te revela que esa serpiente, ¿quién era? Estamos en ese tiempo. Bueno, eso me quiere enseñar. El principio de la primera aparición me está diciendo que así como en capítulo 3 de Génesis, miles de años después va a volver a presentarse el enemigo en forma de serpiente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso que está pasando aquí, eso que está pasando allí, está anunciando que al final del tiempo esa misma serpiente va a hacer guerra, no solamente contra la mujer Eva, no solamente contra... Exactamente. En aquel tiempo, pues aquí pudiéramos usarlo del tipo y del antitipo, pues también, ¿verdad? Llega la serpiente y quiere engañar a la mujer y lo logra. Pero esto también nos está anunciando una profecía en el porvenir, que va a venir aquella serpiente otra vez nuevamente. No para engañar a una mujer,
No para engañar a una persona o a dos, sino a cuántas. A todo el mundo. Hermanos, ¿me entendieron el mal ejemplo que les... Una profecía, un acontecimiento que no solamente estaba marcando eso, sino que estaba anunciando el porvenir de cientos o de miles de años después. Más demasiado muy importantes. Ojalá, hermanos, pongamos atención y aprendamos de Dios. En el libro de Génesis y especialmente en el capítulo 3, cuando habla de serpiente, no está hablando de un animal solamente, sino está hablando del diablo disfrazado de serpiente. Y así como se presenta disfrazado el diablo de serpiente, también muchos años después se presentará disfrazado. Sí, no solamente de serpiente, De muchas cosas. de muchas formas, inclusive de ángel de luz. Pero el propósito que tuvo para engañar a Eva cuando se presentó disfrazado de serpiente va a ser el mismo propósito que va a tener contigo y conmigo cuando se presente disfrazado tal vez de serpiente o tal vez de dragón o tal vez de ángel de luz. Sí, entonces ahí el principio es, bueno, Satanás no se presenta como él es, Tal como es. sino se presenta disfrazado. El maestro del Sí, disfraz. tenemos que estar con los ojos muy abiertos y no dejarnos engañar con la ayuda de Dios, solamente con la ayuda de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No olvidemos que no se nos va a presentar como diablo, se nos va a presentar disfrazado. Voy a decirlo, hermanos, nadie me lo tome mal, pero en alguna ocasión se presentará disfrazado de tu esposa, alguna ocasión se presentará disfrazado de tu esposo, de tu hijo, de tu hija, de tu papá, de tu mamá. Muchas cosas. Y si pudo disfrazarse de ángel de luz, hermanos, se puede disfrazar de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu papá, de tu mamá, de un ser muerto, inclusive. Por eso tenemos que estar con los ojos muy, O de pero aquella muy persona en quien abiertos. tantos tienes confianza. Sí, 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 sí. Llámese Sí, sí, sacerdote sí. o pastor. Sí, ¿verdad? De sí, 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 todo. sí, así es. De todo. Así es que ahí lo que de una manera especial se nos quiere dar a entender que el diablo va a presentarse a ti, a mí, a la iglesia del último tiempo, disfrazado, hermanos, para que estemos con los ojos bien abiertos. Esto que sucedió en Génesis 3, todo es importante y todo, pero lo más relevante de la lección es que en aquella historia de Génesis 3 había una mujer y había una serpiente, anunciando una profecía. Y al final del tiempo también iba a haber una mujer simbólica llamada iglesia. Iba a venir una serpiente, la serpiente antigua, llamado diablo y Satanás, para querer engañar a la mujer. Ay, hermanos, desde hace, voy a decir un número, aproximadamente 6,000 años, en Génesis capítulo 3, Dios estaba advirtiendo a la iglesia del último tiempo lo que iba a suceder con aquello que pasó en Génesis 3. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Ya estaba avisando, ya estaba diciendo, mira, lo que pasó allá va a volver a suceder, pero ahora a escala mucho mayor en el contexto del gran conflicto cósmico. Profecías, fundamentos del Génesis, que si utilizamos estos principios, estos métodos, podemos descubrir algunas profecías, algunas respuestas a preguntas que quedaron sin contestar, pero que van a tener que su contestación y su cumplimiento al final del tiempo. Hermanos, es importante mencionar cómo el diablo se ha disfrazado en la historia. En el tiempo de Moisés se disfrazó de Faraón. En el tiempo de Cristo, de Herodes. Sí.
En el tiempo del fin se disfrazará de la bestia, porque la palabra de Dios dice, y más que disfrazarse de la bestia, dice la palabra de Dios que el dragón le da su poder a la bestia, le da su poder, es más, va más allá, le da su trono, le da su trono. Entonces, bueno, puede ser que tú conozcas a un pastor con mucha carisma, cuidado. Puede ser que conozcas a un dirigente mundial con mucha carisma, cuidado, porque allí no puede ser el dirigente, no puede ser el pastor, sino puede ser el mismo diablo. Satanás detrás de él, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedes tú discernir el error? Solamente por el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú discernir el error? Solamente cuando permitas que el Espíritu Santo viva en ti. De lo contrario, la palabra de Dios nos asegura que vendrán engaños tales que si fuere posible, aún a los mismos escogidos serán engañados. Porque esos engaños no es de parte de un ser humano, sino son engaños preparados de Satanás, de acuerdo a lo que él conoce de ti y de que conoce de mí. Se aprovecha del lado flaco, ¿verdad? Y lo ha hecho muy bien, porque ese es su quehacer. Pero Dios me ayude y Dios les ayude y nos ayude a todos, hermanos. Con eso quiero terminar. Así como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿qué creen que es Satanás? Lo mismito, porque es un sinvergüenza, copia todo, ¿verdad? Pero esto nos da una ventaja a nosotros. Y así como en el caso de Jesucristo nos da la seguridad que Él no cambia ni cambiará y podemos seguir la senda segura, en el caso de Satanás también vemos que Él no cambia. Entonces lo único que necesitamos que hacer es voltear a ver cómo ha trabajado en el pasado. Y entonces cuando quiera venir a trabajar con nosotros ahora, nosotros ya vamos a saber. Porque Él no cambia, utiliza los mismos métodos. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Y termino con esto, miren. Muchas religiones mundiales tienen que ver simplemente con ideas y mitos inverificables. Por ejemplo, el budismo, el hinduismo y otras muchas religiones. De hecho, tengo un amigo que es masón que se llama Jesús. Le mando saludos, no sé si algún día vaya a ver esto, pero él me decía esto, él me decía, bueno, es que tú crees en el cristianismo porque pues es la cultura, ¿verdad? De aquí de este país y porque fue lo que te enseñaron tus papás. Pero si hubieras nacido en la India, tú serías hinduista. Si hubieras nacido en no sé ¿dónde creen en Buda? Serías budista. Dice, así que, fíjense cómo me dijo este personaje, ¿verdad? Así que, ¿quién te asegura que lo que tú crees es la verdad, hermano? Y cuando tú no estás preparado para esto, déjame decirte que dices, uy, sí oye lógico. Pero la respuesta está aquí, miren. Las demás religiones están basadas solamente en mitos y en ideas, no hay nada verificable. Pero la Biblia, hermanos, el cristianismo está basado en la historia. Hay bases. Hay datos históricos, hay evidencias, lo que no hay en las demás religiones. ¿No debe entender? Esta es una explicación bastante bien, dice, pero la religión cristiana está firmemente anclada en hechos históricos. De hecho, recuerden que nosotros como adventistas del séptimo día interpretamos las profecías de una manera historicista, ¿verdad? Porque esa es la mejor manera de interpretarlas. La Biblia es el registro de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de la historia. En consecuencia, el estudio de las interacciones milenarias ahí registradas resulta muy instructivo acerca del carácter coherente de Dios. Y me voy a saltar hasta abajo. En ese sentido, hablando del Apocalipsis, no solo es un libro acerca del futuro. Fíjense, ¿quién iba a pensar eso también? Cuando tú escuchas libro de Apocalipsis, tú dices, hay eventos finales, ese es un libro profético hasta el futuro. Hermanos, no. Sino que el libro de Apocalipsis dice que también habla acerca del pasado. ¿Y esto quién lo puede negar también? Ya que está destinado a mantenernos firmes en nuestra fe histórica para que no cedamos al prurito de la búsqueda de originalidad. Fíjense, nuestro hermano Pedro va a comentar para terminar con esto. Hermanos, miren, dicho de una manera un poco más teológica, las profecías bíblicas están fundadas en Dios.
Dios es el todo. Nuestra profecía bíblica está fundada en Cristo. Cristo es el fundamento de todo. Sin duda alguna, reconocemos la importancia de la historia, pero la historia sin Dios no es nada. Simplemente que tú no puedes decir eso a este tipo de personas porque no van a creer en ese Dios. Tú y yo lo podemos entender y lo podemos saber y pues sabemos que es verdad. Pero una persona incrédula va a decir, lo mismo dicen allá los de India. Krishna es todo para mí, Krishna lo es todo. Lo mismo dicen del Buda, no, Buda es todo. ¿Sí? Pero lo que nos hace creer en ese Dios, en Jehová de los ejércitos, en el Dios verdadero, el Dios del cristianismo, son las evidencias históricas, ¿sí? Que en la historia incluso científicos, doctores y arqueólogos y todo dan fe que lo que está escrito en la Biblia pasó porque hay evidencias. Eso es lo que está diciendo aquí desde ese punto de vista, ¿verdad? Exactamente. Ahora miren, en este sentido, Apocalipsis no es solo un libro acerca del futuro, sino también acerca del pasado, ya que está destinado a mantenernos firmes en nuestra fe histórica. Obviamente la fe en Dios y en Jesucristo es lo... ¿De qué nos servirá la historia sin tener fe en Cristo, en Dios, verdad? Pero lo que está resaltando aquí es la fe histórica. Y ahora escuchen, hermanos, para que no cedamos al prurito de la búsqueda de originalidad. También debemos de tener cuidado allí. Ya tenemos las bases, ya tenemos fundamentos, ya tenemos un camino recorrido. Cuidado con buscar algo original. Cuidado con buscar algo nuevo. ¿Me voy a entender? Porque podemos salirnos de allí. Ahora, hay una profecía y hay profecías que dice la palabra de Dios que sí va a venir nueva luz. Va a venir nuevos mensajes. Pero dentro de estos elementos, fuera de ellos, llegaríamos a salirnos, ¿verdad? Llegaríamos pues al fanatismo de inventar. ¿Sí han ustedes visto que la palabra de Dios nos amonesta para no estar investigando cosas nuevas? Para no estar... ¿Sí? ¿Quién lo ha visto que lo dice el don profético? Cuidado con estar buscando. Y dice más o menos así, ya se habló de esto, se habla de esto, conocemos grandes verdades, y dice que muchos están buscando cosas nuevas para sorprender nada más, pero dice que tengamos cuidado. Entonces debe de haber, la lección también lo menciona, debemos de tener cuidado, hermanos, en estas líneas delgadas, de no rechazar la luz que se va descubriendo a través del tiempo, pero también tener cuidado de no querer descubrir una luz que no existe, porque podemos estar siendo usados también por el enemigo. A ver, cuando nuestro fundamento es Dios, claro, jamás vamos a salirnos. Es lo que estamos Y lo mencioné hace un ratito, dije así, de una manera más teológica. Sí, o sea, no estoy en contra de lo que dice ahí, sino de una manera más teológica. El fundamento es Dios y es el fundamento de todo, es el creador de todo Dios. Hemos de estar anclados en la roca que es Cristo. Dice Isaías, texto muy conocido por nosotros, los adventistas, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, bueno, una forma sencilla de mostrarle a la gente incrédula quién es Dios es enseñándole quién hizo todas las cosas, enseñándole la naturaleza, ¿sí? Y cuando la gente quiere aceptar a Dios, la gente va a conocer a Dios. Cuando la gente no va a conocer a Dios, bueno, pues se va a desviar tristemente. Estamos estudiando el método, cómo entender las profecías. Ojalá nos haya quedado claro este principio, ¿no?, de la primera mención, porque nos ayuda bastante a entender las profecías, y de esa manera, cuando tú entiendes las profecías, no tienes la necesidad de ir con un pastor, no tienes la necesidad de ir con un dirigente, oye, ¿qué significa esto? No, el mismo Espíritu Santo te lo va a enseñar. El fundamento principal es Dios y Jesucristo.
pero utiliza el método de la historia, utiliza la historia para mostrar también quién es Él y desde cuándo existe, desde cuándo está Él. Hermanos, métodos, alusiones, símbolos. Ojalá no nos quedemos con las historias, sino con los métodos, con el principio que aprendimos en esta semana, que fue el que más resaltó, el de la primera mención. ¿Sí? Cuando me refería al de la primera aparición era porque aparecía la primera palabra en el libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si algo aprendimos, hermanos, que sea para la honra y gloria de Dios, que guarde estas cosas en nuestro corazón para cuando tengamos que usarlas, pues Él pueda mostrarnos, ¿verdad? Cosas interesantes, cosas buenas, cosas nuevas, como las que nos mostró hoy, y los invitamos a que sigamos estudiando la escuela sabática. Que Dios nos bendiga a todos.